Bueno, pues hoy empieza la discusión. Seguramente hoy el presidente hablará algo y dependiendo lo que voten los ministros, pues el presidente aplaudirá o vapuleará a la Suprema Corte en los subsecuentes días. ¿Cómo lees esto, querido Ezra Chabot? Te mando un abrazo. Muy buenos días. ¿Qué tal, Luis? Buen día al auditorio. Bueno, pues sí, pero parece que la consejería jurídica pues confunde el papel que tiene lo que sería pues la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación y lo que la Constitución le atribuye directamente. Dice la consejería jurídica que pues la Corte estaría sustituyendo a un poder como el poder legislativo y que pues además pues a ella no la eligió nadie, no la eligió el voto popular, algo así como pues un intento de convertir al propio poder legislativo en alguien que pudiese eventualmente legislar lo que se le pegara la gana. Y para eso existe una constitución, para que no pueda ser violada ni siquiera por los propios legisladores, para que no puedan emitir leyes que vayan en contra de la constitución. El artículo 105 de la propia Carta Magna establece los mecanismos para que de acuerdo con lo que pues se establece directamente un grupo o establezca directamente un grupo de legisladores puedan emitir una solicitud de inconstitucionalidad, de cuestionamiento de algún reglamento o ley que vaya en contra de la Constitución y que sea precisamente la Corte la que dictamine si hay una contradicción entre una ley que haya sido aprobada y el texto constitucional. Ese es el punto, Luis. La discusión se va a dar el día de hoy, sin duda alguna, y bueno, pues estarán ahí a discusión temas como la ley de comunicación social, procedimientos establecidos. El gobierno trató de, pues, imponerle a la propia Corte una especie de mecanismo para que dictaminara sobre otra ley, la ley de comunicación social previa que quedó allí sin dictaminar desde la administración pasada. Y la respuesta de la Corte unánime, por cierto, con todos, absolutamente todos los ministros, fue, pues es que en este momento una ley, una cuestión electoral tiene prioridad. No puede patearse un tema electoral cuando está pues influyendo o influiría de manera inmediata sobre un proceso que está por echarse a andar. Como ya tú lo mencionabas, cuándo empezaría o no empezaría el proceso electoral próximo y con qué condiciones se haría. Vamos a ver lo que finalmente sucede, si se consiguen los 8 votos o no, pero creo que el punto central aquí es que hay una intencionalidad clara por parte del Ejecutivo de convertir a los poderes que tienen mayorías en elementos que no puedan ser directamente juzgados, es decir, establecer que las minorías no tienen absolutamente ninguna posibilidad, ni siquiera de acudir ante el propio Poder Judicial para utilizar la Carta Magna, la Constitución, como mecanismo para defenderse. Y creo que este es el punto nodal de todo esto, el punto en donde el día de ayer la propia consejería lo que está diciendo básicamente es que el Poder Judicial no tendría por qué existir, o por lo menos no tendría por qué estar en condiciones de cuestionar, de contener cualquiera de las leyes que el propio legislativo pues dictaminara como válidas. Si mañana deciden que pues hay una ley secundaria que pueda prolongar el periodo presidencial por 12, 15 o 16 años, no habría posibilidad de contenerlo. Dirían es totalmente anticonstitucional, pero si la propia Corte no tiene la posibilidad de hacerlo, o la Corte ya no podría echarlo para atrás, nadie podría echarlo para atrás, Luis. Es algo así como, pues, simplemente convertir a la Suprema Corte en un ente que careciera básicamente de posibilidad en términos de lo constitucional de existir
como un mecanismo o como un contrapeso. De lo que se trata es finalmente de acabar con la Suprema Corte como una estructura de control político, es cierto, pero también de control con respecto a la capacidad que puede tener en términos legales de establecer o de dictaminar sobre distintos elementos, y eso sí sería pues algo así como terminar de un plumazo con el Estado de Derecho. Una situación muy grave que, como ya decías, Luis, pues se va a terminar en el momento en que esta tarde, no sé si lo terminen finalmente o voten directamente el día de hoy, pero si se consiguen los 8 votos o no se consiguen, si finalmente se consiguen o 8 de los ministros voten, pues simplemente esto terminará convirtiendo a la Corte en el enemigo público número uno del gobierno como tal y tendrá más descalificaciones y más presión. Si no lo tienen, lo único que veremos será pues un respaldo, por supuesto, a la propia decisión, pero mayor presión política en contra de aquellos que votaron en contra y fundamentalmente contra la presidenta Norma Piña, a la que pues se le considera por su posición independiente al gobierno prácticamente como un enemigo del gobierno actual. En esas estamos y creo que lo que están haciendo es estirando la liga, Luis, a un nivel prácticamente pues sin precedentes que puede generar una tensión política mayor. Se trata básicamente de pues tratar de desaparecer a un poder más en la medida en que no se le puede controlar y creo que en ese sentido, bueno, pues ahí están las posibles consecuencias de un ataque a un poder que hasta ahora ha demostrado tener capacidad de una u otra forma para contener los excesos que se dan desde el poder ejecutivo, Luis. Oye, Ra, ¿cómo lo ves un poco jugando a lo que pueda pasar hoy en la tarde? O si es que hoy está ya la votación final, porque luego hay algunos acuerdos o se pospone, etcétera. Pero, ¿cómo ves en estos momentos el ambiente dentro de la Suprema Corte de Justicia? Es un asunto sumamente importante, sí, pero al mismo tiempo también muy técnico. Como que hubo más acuerdo en el punto de la militarización. Ahí creo que fueron, pues, inclusive algunos de los ministros 4T o que habían sido nombrados 4T se fueron en contra. Ya después ahí el presidente pues estuvo hablando de cómo se arrepentía de haber nombrado a algunos de ellos o de haber propuesto a algunos de ellos. Pero ¿cómo ves hoy día? No lo siento yo tan cohesionados como se sentían con el tema de la militarización, de sacar a la Guardia Nacional de la Sedena. ¿Qué ves tú, Guerra? En ese caso, digamos que el punto era muy claro, era un solo elemento, era subordinación o no subordinación de la Guardia Nacional con respecto a la Secretaría de la Defensa. En este caso estamos hablando de una pues, reforma electoral y son muchos elementos ahí presentes. Ley de comunicación social, leyes con respecto al procedimientos administrativos y lo que podemos ahí pues tratar de vislumbrar es que quizá en algunas partes algunos de los ministros estén de acuerdo en la inconstitucionalidad. Hay un tema de procedimiento, Luis. Hay que recordar que si se van sobre el tema de procedimiento con respecto a la publicación o no publicación del texto o la manera en cómo se hizo en términos eso procedurales, pues podrían echarlo para abajo. No hay forma de sostenerlo. Pero si eso digamos, no se toma en cuenta, porque eso podría no tomarse en cuenta en un caso como estos, podrían aprobarse algunas partes, unas sí y otras no. Y creo que ese es el debate que se va a dar si se echa para abajo todo esto plan B en su totalidad o si algunas partes que puedan, digamos, ajustarse al texto constitucional pasen o no en términos, no sé si de comunicación social, pero quizá no en la organización de la elección, cuándo empieza o no empieza el, eh, el periodo electoral, cosa que pues ya prácticamente es imposible de modificar, no le daría tiempo ni siquiera al Instituto Electoral para pues establecer los mecanismos para echar a andar el proceso como tal. Creo que en ese sentido el modelo es mucho más complejo y no podríamos tener, o podríamos tener una decisión que deseche todo por cuestiones de procedimiento que no fueron cumplidas, y como sucedió en otros casos, o
Por otro lado, podrías tener la posibilidad de que se aprobaran algunas partes que sean reconocidas como válidas y otras no. Creo que en ese sentido la situación es todavía muy compleja. Lo cierto es que el tema no está tan claro, no hay una posición homogénea, pero también lo que es cierto es que la presión que se está ejerciendo por parte del gobierno es mucho mayor quizá por por las Claro. consecuencias que puede tener esto frente a lo que se hizo con respecto a Guardia Nacional, que finalmente, si lo aprobaban o no, pues la verdad es que nada cambiaba en la práctica, Luis. Muchísimas gracias, Ezra. Como siempre, te mando un abrazo y te seguimos en @zchabot ahí en tu Twitter. Abrazote, gracias. Gracias a ti, buen día.